compartir en esta mañana. Por aquí, bueno, mucho gusto. Gracias por participar, gracias por levantarse. Les voy a contar un poco de dónde surge el interés de hacer este tema, de desarrollar este tema, que por supuesto está enlazado con las iniciativas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en esta locura que nos ha pasado con el bendito coronavirus. Ok. Ok. Les voy a explicar primero que nada cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar para que vayamos haciéndolo. Y les voy a explicar luego cuál es la dinámica que vamos a seguir con esta presentación. Bueno, vamos a empezar, ahorita les explico un poco más de la presentación. Vamos a ver sistemas de gestión de aprendizajes, clases sincrónicas y asincrónicas, mediación pedagógica en la virtualidad, planificación, objetivos de aprendizaje, modelo pedagógico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, estrategias didácticas desde el constructivismo, que es el modelo pedagógico que trabajamos en la Escuela de Comunicación. Voy a compartirles algunos enlaces relacionados con estos temas y después vamos a hacer un cierre con una actividad que ya les voy a comentar. Primero, bueno, ¿cuál fue la motivación? Como les estaba explicando anteriormente, con esto que nos sucedió, ¿verdad? Con respecto a el coronavirus y que hubo que hacer como un cierre muy abrupto de la universidad, desde la Escuela de Comunicación, pues con nuestra directora de la coordinadora de la Comisión de Docencia, antes de que entráramos a clases ya había previsto que posiblemente íbamos a tener que utilizar métodos virtuales. Entonces empezamos un poquito a hablar sobre este tema, aunque precisamente también por la rapidez en la que se tuvo que hacer, no desarrollamos nada. Nada más quiero saber que le respondan a Víctor si vamos bien. Víctor, ¿me avisas? ¿Todo el mundo está oyendo? ¿Todo bien? Sí, parece que sí. Nada más un detalle, ustedes ven en la parte de abajo de su pantalla, o sea, hay un botón que dice participantes. Cuando ustedes hablan del botón de participantes, van a poder ver una lista de las personas que están conectadas en este momento y una serie de botones. Entre los botones hay unos, ¿verdad?, que pueden darle sí o no a las opciones. O también, bueno, por lo menos en mi caso, yo no sé si todo el mundo lo ve igual, hay unos que son como un círculo gris con 3 botoncitos. Hay más opciones ahí para participar. Esto sobre todo es como para que si en algún momento quieren como ir haciendo indicaciones, pueden hacerlo por medio de esta aplicación. Y también hay un botón, creo que hay un botón que dice alzar mano, levantar mano. Exacto, ahí veo que Diego lo apretó. Eso lo pueden usar en caso de que quieran hacer alguna pregunta o tengan quieran solicitar la palabra, por así decirlo. Lo pueden hacer por medio de ese botón, entonces yo voy a estar como atento a eso, de sus opiniones. Entonces, no, nada más, si tienen algún problema con el audio o tienen alguna cuestión que indicarlo, lo pueden hacer por medio de esos botoncitos y Marigen sigue con la presentación. Muchísimas gracias, Víctor. Ok, ya que estamos aquí, les estaba explicando un poco de dónde surge esta motivación, que era precisamente atender a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, puesto que como el cierre fue tan rápido y tan inesperado, queríamos trabajar con cada uno y cada una de ellos, por lo menos dar un tipo de seguimiento. Déjenme ver, tenemos, perdón, un paréntesis, tenemos unos micrófonos abiertos y se está oyendo ruido atrás. Si pueden revisar eso, por favor, se los agradecería. Ok, sigo escuchando un audio de fondo fuerte. A ver, sí. Creo que es... Ya. Ok, bueno, vamos a revisar. Gracias. Ok, entonces, de acuerdo a todo lo que les iba comentando, lo que hicimos fue como coordinar, empezaron dando unas capacitaciones básicas
sobre el uso de las plataformas que se usan en la escuela de comunicación y decidimos hacer algunas otras. Esta específicamente está formulada puesto que mucho de lo que estamos enseñando en esta capacitación que les digo que estamos realizando estamos mostrando cómo se utilizan herramientas, pero para poder utilizar las herramientas tenemos que conocer también qué es lo que queremos hacer con esas herramientas. Aunque suene como muy lógico, pues es súper importante. Tan claro. Okay. Después de eso, les quiero decir también que muchas universidades y más o menos desde los años 90 se comenzó a trabajar con los modelos de virtualidad en la educación universitaria. En la Universidad de Costa Rica, pues sí se ha acogido en diferentes proporciones en diferentes unidades académicas y carreras, que hay 3 modalidades básicamente, que son las clases totalmente presenciales, donde no existe una presencia, digamos, alguna de la virtualidad. Hay algunas en donde se hacen combinaciones de clases presenciales con clases virtuales y otras clases que son en la menor cantidad, que son clases completamente virtuales. Segundo. Ok. Dentro de esto les quiero mostrar lo que son los sistemas de gestión de los aprendizajes, que son Learning Management Systems. Entonces ahí tenemos plataformas digitales o virtuales, ¿verdad? Que sirven precisamente para facilitar y hacer una serie de acciones con plataformas digitales. Posiblemente ustedes hayan utilizado o escuchado hablar de estas plataformas, que son algunas de pago y otras son de software libre, como el Blackboard, el Moodle, que es la plataforma sobre la cual está montada la plataforma institucional, que es mediación virtual. Tenemos también Canvas, que es de pago, Formare y WebCT. Pero hay más plataformas, ¿verdad? Estos son algunos de ellos. ¿Cuáles son las características o las ventajas de usar estos sistemas de aprendizaje? Son que tienen la posibilidad de gestionar y registrar información de usuarios y también de otro sentido de información. Podemos hacer creación de contenidos. Tenemos también la posibilidad de hacer difusión de contenidos, planificación y organización de la formación. Podemos hacer tutorización a partir de estas plataformas, fomento de la comunidad virtual de estudio, que aunque tal vez dependiendo de nuestra formación base o lo que hayamos aprendido no lo utilicemos, pero en este momento en muchas comunidades académicas está sumamente extendido. Y también tienen la parte de evaluación y la parte de evaluación. Ok, con respecto a esto les quería decir algo. Como bien sabemos, y hemos tenido que irnos incorporando a esta tecnología, algunas personas ya desde hace un tiempo y otras simplemente por la emergencia. Ese es otro de los retos que se nos presentan. Y también por eso, con respecto a la presentación que estoy haciendo, quería mencionarles que estoy tratando como de abarcar desde como contenidos muy básicos sobre lo que significa mediación virtual de la enseñanza, y posiblemente algunas cosas ya las conozcan algunas personas y otras tal vez por primera vez o están ya un poco menos, están más familiarizados con esto. Dentro de estas plataformas, como les mencionaba, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación tenemos una plataforma, digamos, paralela, como es el caso de algunas escuelas que han trabajado no solo con la plataforma institucional, sino que nosotros tenemos una que es con la que hemos montado hace un tiempo la mayoría de los cursos. Lo otro que les quería comentar, que es súper importante, es que las clases pueden ser sincrónicas o asincrónicas. ¿Por qué creo que es importante conocer esto o hablar sobre esto? Ok, cuando por primera vez pensamos en virtualización de las clases, casi siempre lo que se tiende a hacer es
hacer como lo que estamos haciendo ahora, que es simplemente como una videoconferencia o una transmisión de una presentación donde yo les estoy hablando a ustedes, estamos reunidos en el mismo momento y por eso se llama sincrónica, ¿verdad? Y yo les estoy presentando un contenido. Esto sería como una forma absolutamente tradicional digamos, de dar clases, ¿verdad? Que es como una clase magistral en donde yo soy la profesora y les estoy pasando a ustedes los contenidos, y esa es una clase que se hace de forma sincrónica, o sea, nos ponemos de acuerdo todos en el mismo momento, a la misma hora, y cada uno en el espacio que quiera, pero lo hacemos exactamente así. ¿Cuáles son ventajas y cuáles son desventajas de este tipo de clase? Ok, yo no sé si les ha pasado a algunas de las personas que están conectadas, pero precisamente con las condiciones en las que estamos actualmente, los servicios en general de conexión a la red han sido muy inestables, han sido súper inestables. Se han caído, hay gente que tiene muchas veces horas de no tener internet, o incluso si hablamos de nuestros y nuestras estudiantes, que son a quienes queremos básicamente llegarles, y muchas veces tampoco tienen las posibilidades de conectarse justamente a la misma hora que nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, por eso tenemos también la posibilidad de clases asincrónicas. Que las clases asincrónicas lo que vamos a hacer es, vamos a producir un material que va a quedar colgado, en este caso, en una plataforma, y que la gente lo puede accesar en el momento que desee. Entonces, dentro de la planificación que vamos a hacer de nuestras clases, tenemos que considerar cuál de estos sistemas vamos a usar. De igual manera, podemos planificar que una parte de la clase que voy a dar, por ejemplo, en una semana, sea sincrónica. Digamos, puedo decir, ok, a la hora de mi clase, que es salón de la tarde los viernes, voy a conectarme durante una hora y vamos a hablar un poco para que los estudiantes y las estudiantes también tengan un poco de interacción por este medio, y vamos a dejar unos contenidos o unas dinámicas listas para que la gente lo pueda desarrollar en un periodo de tiempo más largo. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, y si no, vamos avanzando y podemos dejar un periodo de preguntas al final de la presentación. Ok. Cuando hablamos de mediación pedagógica en la virtualidad, estamos hablando de la pregunta que creo que generalmente tenemos que hacernos cuando estamos en esto de la enseñanza. ¿Cuál es el fin principal de la enseñanza? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos cuando estamos dando una clase o cuando estamos participando en un proceso de enseñanza y aprendizaje o un proceso educativo? Pues aunque suene muy obvio y muy lógico, pues el fin último de la enseñanza siempre es que exista aprendizaje, que no podemos cuantificarlo ni saber cómo funciona, pero ese es el fin principal. Y la otra pregunta es, el reto que se nos presenta cuando tenemos que hacer este traslado de una clase virtual es cómo hacemos que nuestra clase sea atractiva y pedagógicamente enriquecedora. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Además, si queremos buscar alternativas o utilizar opciones o herramientas que no son las que tradicionalmente usamos, que nos pueden permitir muchas otras cosas. Ok. Tenemos que tener claro que existen una serie de competencias básicas que se supone que tienen que tener las personas que ejercen la docencia en la actualidad. Esto básicamente les voy a contar, que son la lista que les voy a mostrar, es como diríamos coloquialmente como la lista del niño, pero son competencias o son algunas características que son importantes que tengamos como docentes y que lo tenemos que ir considerando si vamos a trabajar en este tipo de mediación. Ok, tenemos que saber cómo manejar entonces de manera eficaz e interactiva las herramientas e instrumentos de todo tipo que requiere la sociedad de la información. Eso quiere decir todos los lenguajes que nosotros estamos necesitando o que requerimos utilizar. Hay temas muy amplios en este sentido, pero tenemos que aprender a trabajar con estas herramientas y siempre pensando en la pregunta que les hice anteriormente, que nuestro fin último siempre es que haya aprendizaje.
Ok, vamos a poner algunas cosas que son importantes de destacar. Acordémonos que una clase virtual es diferente a una clase presencial. Eso es sumamente importante. Igual, como les digo, puede haber una modalidad que sea nada más como una clase magistral o una conferencia que vemos constantemente, no solo de manera sincrónica, sino también asincrónica, que son como charlas o capacitaciones o videos que vemos continuamente en Internet, ¿verdad? Pero no es la única opción que tenemos cuando estamos trabajando con mediación virtual, cuando estamos trabajando con clases en la virtualidad. Importante también conocer que aunque es sumamente importante conocer las herramientas, los recursos y los lenguajes tecnológicos, estos no son un fin en sí mismo. Cualquier recurso que nosotros vayamos a utilizar tiene que tener una finalidad pedagógica. Tenemos que usar, si quiero usar un video, tengo que saber para qué lo voy a usar. Si voy a usar un podcast también, tengo que tener muy claro eso y cómo voy a hacer una combinación de estos elementos. Otra cosa importantísima, si estamos utilizando LMS, tenemos que tener claro lo siguiente. No es una de estas plataformas, cuando yo genero una aula virtual, no es solamente un repositorio de información. O sea, yo no puedo generar un aula virtual que lo único que sea es un lugar en donde cuelgo contenidos sin dar ninguna información. Y se los digo porque lo hemos visto. Hay gente que nada más como que parte de un supuesto de que la gente va a entender que si hay cosas puestas, todo el mundo va a saber qué hacer con ellas. Y no, en este sentido tenemos que tener muy claro que hay que dar instrucciones claras y precisas de todo lo que vamos a hacer. Es muy importante que tengamos una presentación. Esto les voy a decir como algunas cosas básicas porque también tenemos una capacitación que habla sobre sobre este tipo de herramienta, pero les voy a decir básicamente qué necesitamos. Obviamente, en cada clase tenemos que tener una presentación. No solamente poner ahí como colgar muchas presentaciones en PowerPoint o videos o cualquier cosa, sino ponemos una presentación. Los estudiantes tienen que tener claros los objetivos con los que estamos trabajando. Tenemos que detallar muy bien cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en esa clase y también, obviamente, esto se tiene que vincular directamente con lo que son las actividades evaluativas, porque yo no puedo evaluar un contenido que no he visto. Igual, suena como muy redundante, pero muchas veces pasa. Y si el estudiante o la estudiante no sabe exactamente qué es lo que quiero hacer con las actividades que estoy desarrollando, pues también va a haber mucha confusión con respecto a la evaluación. Les iba a mencionar también que hay varias formas en las que ustedes pueden estructurar un aula virtual, pero se puede pensar, hay dos como formas que se usan bastante. Una es estructurar el aula virtual por medio de bloques de temas, bloques temáticos, en donde ustedes pueden poner, por ejemplo, no sé, o sea, generalmente poner el bloque de presentación o el bloque inicial es súper importante para que la gente se ubique, ¿verdad? El bloque de presentación. Puedo poner bloques con diferentes cosas, ¿verdad? Puedo poner un bloque de tareas, puedo poner un bloque con recursos didácticos, etcétera. Depende de lo que ustedes quieran hacer, pueden colocar así. O una forma que también es muy usual de acomodar la información es colocar esos bloques por semanas de trabajo, que yo puedo ir activando dependiendo de la semana en la que están trabajando. Pero de igual manera tiene que haber claridad en absolutamente todo lo que nosotros y nosotras vayamos pretendiendo que se haga. No partamos del supuesto de que cada estudiante va a entender qué es lo que queremos que haga si no se lo estamos diciendo claramente, ¿verdad? Eso es súper importante. Otra cosa es que si estamos utilizando, por ejemplo, aulas virtuales, podemos utilizar otros recursos también de acompañamiento a estudiantes. Hay gente que no le gusta dar el teléfono celular. Yo siempre lo doy, digamos, o sea, todo el mundo tiene mi celular y hacemos grupos de WhatsApp en todas las clases. Entonces, de esa forma, creo que podemos tener
otra forma de comunicación paralela por si acaso alguien tiene una necesidad. Pero cada docente determina cómo prefiere trabajar claramente, ¿verdad? Pero creo que sí debería haber como puntos de contacto para que le puedan dar seguimiento a las inquietudes de cada estudiante. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Creo que en este momento, además, el acompañamiento, que no es solamente académico, es muy importante. Ok, aquí vamos a entrar a algo que es fundamental. Esto es como cuando usted va a hacer una casa o va a hacer una receta de un queque o lo que sea. Tenemos que hacer una planificación previa de lo que queremos hacer. Entonces, esa planificación tiene que estar relacionada obviamente con el programa del curso o la carta del estudiante. Ahí tengo que saber para cada sesión cuál es la cantidad óptima de contenidos que voy a desarrollar. Porque puede ser, ustedes tienen que pensar cómo quieren desarrollar no solamente la clase, sino cómo les gustaría desarrollar esa clase con respecto a las semanas que vienen y a todo lo demás que implica la evaluación. Ok, acordémonos que en la Universidad de Costa Rica, cada curso tiene una carga académica que implica una cantidad de horas de trabajo por semana, dependiendo de la cantidad de créditos que tengamos. Entonces, eso también lo tenemos que calcular de alguna manera cuando estamos desarrollando nuestro curso o nuestra clase. ¿Cuántas horas va a implicar para cada estudiante estar desarrollando la clase y después desarrollando también las tareas que le vamos a asignar? Importantísimo, ¿cuál es la secuencia de los contenidos que nosotros vamos a hacer, verdad? Porque si nuestra clase, por ejemplo, necesita que haya un conocimiento de A, B, C, H, D, no vamos a empezar con D y luego irnos a A, porque si no, no vamos a tener una secuencia lógica de contenidos. Ok, ¿cuánto tiempo va a tomar desarrollar cada tema? Porque ya sea de manera presencial o virtual, siempre tenemos que considerar ese tiempo. Podemos desarrollar un solo tema en 3 clases o lo podemos desarrollar en una, o puede ser un tema que sea transversal en todas las clases que vamos a hacer, o cada uno, eso lo tiene que determinar. Después, ¿cuánta cantidad de contenido tendremos en cada tema? Eso es también muy, muy importante. A veces tenemos muchísimos contenidos y queremos que absolutamente cada contenido entre, o sea, como meter muchísima información en una sola clase, y lo que vamos a hacer es de saturar a las personas por meterles y meterles nada más información. ¿Sí? Un detallito, hay una pregunta, bueno, veo una mano levantada de Grace Hernández. ¿Sí? No sé si quiere hacer la pregunta por el micrófono o la escribe en el chat. Ajá, si quieres hablar, Grace. Buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, lo que quería preguntar es que era en relación a lo anterior. A mí en realidad no me gusta utilizar el chat, bueno, particularmente, perdón, no me gusta utilizar el celular con el estudiantado por situaciones que ya se han presentado en otros cursos, pero yo como en mi celular tengo sincronizado lo que es el Gmail, entonces yo puedo igual utilizar esa estrategia para tener una comunicación directa con ellos. Sí, por supuesto, claro que sí. Esa es la ventaja ahora, digamos, que si tenemos acceso a recursos tecnológicos, pues tenemos como varias vías de comunicación que podemos explorar. Y claro, dependiendo de la experiencia, de las necesidades, del acceso que tengamos a los recursos, creo que eso es súper pertinente, por supuesto. Se puede hacer como cada persona quiera, como yo les indiqué. Nunca he tenido, digamos, como muy malas experiencias, sino más bien como experiencias buenas al darles esa información, porque también, ya les digo que es una decisión personal. También podemos establecer, incluso si le damos a los estudiantes el teléfono, si quisiéramos hacerlo, o si le damos otra forma de comunicación, podemos establecer horas de consulta de la misma manera que la hacemos de manera presencial. Ah, excelente, muchas gracias. Con todo gusto, pero es lo que les digo, o sea, eso tiene que estar incluso muy claro desde el principio, ojalá en la carta del estudiante, ¿verdad? Cuando se definen como las reglas de trabajo, dejar eso muy claro, y tal vez de ahí, si se está revisando, se puede decir, no sé, tengo mi clase igual, el lunes en la mañana, mis horas de consulta van a ser el lunes de 1 a 3 de la tarde, también eso se puede
se puede establecer. Y si ustedes lo tienen a bien, si a alguien se le presenta una situación especial, le pueden también definir cuál es la forma en que quieren que trabajen. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, Grace. Ok, Perdón, estábamos, pero sí. sí, para contestar algunas otras preguntas. Pregunta Roberto Quiroz que si la universidad tiene alguna plataforma como Zoom para los profesores, porque la versión gratuita tiene un límite de horas. Sí, o sea, la versión gratuita tiene un límite de 40 minutos por sesión. No, bueno, no es una plataforma oficial que la Universidad de Costa Rica está utilizando, pero sí, como es muy popular, entonces se utiliza mucho ahora en este tipo de capacitaciones. Hay una versión que si ustedes utilizan la cuenta UCR, o sea, la cuenta institucional, se les libera el tiempo. O sea, no tienen la restricción de los 40 minutos, pero tengo entendido que hay una restricción con el número de participantes, que es mucho más pequeña que la versión regular. La otra cosa que algunos profesores utilizan es que hacen la sesión de 40 minutos, digamos, la versión gratuita, hacen los 40 minutos, cuando se cierra la sesión, se vuelven a conectar, o sea, hacen como una pausa y después vuelven a empezar con los otros 40 minutos, ¿verdad? O sea, van haciéndolo de forma paulatina. Y hay otras plataformas que son, que pueden utilizarse, pero eso ya depende mucho también de la cantidad de personas que hay en el grupo, ¿verdad? Porque hay algunos que son para grupos más pequeños, otros para grupos más grandes. No vamos a entrar mucho en detalles con esto porque hay otras capacitaciones donde hablamos más de herramientas como Zoom y por el detalle. Sí, estoy viendo que la gente comenta también lo del el Google Classroom, es otra herramienta. Ahí sí queremos hacer la aclaración que de parte de la universidad, de parte de METICS, la plataforma oficial y la que tiene como la que está reglamentada por la universidad es mediación virtual. Entonces, si ustedes quieren utilizar alguna otra, no es que sea prohibido, pero sí entender que no sería una plataforma oficial, ¿verdad? O sea, sería como un asunto que puede tener algunas implicaciones a la hora de hacer evaluaciones o a la hora de entregar trabajos y tareas que ante un reclamo los estudiantes podrían, no se les informa de manera oficial los resultados o que no hay una devolución del trabajo. Sí, Mediación Virtual tiene una plataforma para hacer videoconferencias. Es una plataforma que está limitada, es decir, hay que hacer una solicitud unos 30 minutos o un día antes porque Mediación otorga un número limitado de sesiones por día. Es decir, para que los estudiantes necesitan, o sea, la plataforma consume mucho recurso de computación. Entonces, todo el mundo utiliza la videoconferencia al mismo tiempo, el servidor se satura. Entonces, ellos tienen controlada la cantidad de personas que pueden utilizarla. Pero se puede utilizar. En estos momentos no sé cómo estará, bueno, porque ni María ni yo somos parte de METICS, entonces tenemos información, pero no. Sí, yo creo, Víctor, si me permitís, que hay una reglamentación muy clara que pueden accesar y la plataforma de mediación virtual institucional se le han hecho una serie de cambios muy buenos y muy positivos, ¿verdad? Y creo que es importante revisarlo. Tenemos una compañera de la Escuela de Comunicación que también trae en METICS y lo que podemos hacer, si les parece, es trasladarle muchas de esas inquietudes para que nos las responda y ver cómo se las podemos hacer llegar, si les parece. Y les iba a decir otra cosa que estoy viendo ahora la lista de la gente que está participando y que es una cosa que no estoy cumpliendo en este momento, ya les explico por qué. Y es que es importante, ya que estamos utilizando estas plataformas que además son un poco impersonales, que cada persona ponga una foto del rostro en el espacio correspondiente, porque de esa forma podemos un poco saber mejor con quién estamos hablando.
Yo no tengo mi foto aquí porque estamos utilizando un enlace de Zoom que nos facilitaron para tener como una parte que es de pago, que nos la dieron gratuita, nos dieron una licencia, ¿qué fue la licencia, Víctor? Una licencia parcial o una licencia temporal, y por eso no tengo mi Sí, foto ahí. correcto, sí, es como una licencia compartida, digamos. Entonces, en el centro de informática nos facilitó acceso a una licencia un poco más, con mayores permisos que la versión gratuita. Entonces, estamos compartiéndolo con el centro de informática. Excelente. Creo que Carolina quiere decir algo. No, Está la mano levantada. ¿No? me gusta. Ah, ok, súper. Muchas gracias. Bueno, si quieren, si alguien tiene alguna consulta, ahorita vamos a retomarla, pero quiero avanzar un poquito en esto para poderles plantear los temas que tenemos y dejamos un espacio para preguntas. Igual, Víctor, si hay alguna otra, me decís y tratamos de irla Sí, viendo. sí, tal vez si hay dudas concretas sobre el contenido, las podemos ir haciendo, pero si son ya más específicas sobre plataformas o sobre herramientas, las podemos ver al final para no interrumpir el desarrollo de la exposición. Ok, otra cosa que les quiero decir es que obviamente hemos estado viendo, o sea, la iniciativa de hacer estas capacitaciones es precisamente porque estamos tratando de atender una necesidad que en principio fue una necesidad que detectamos en nuestra escuela de ciencias de la comunicación, pero obviamente es una necesidad que se extiende más que eso. Y de ahí no sé, pero probablemente si nos hacen llegar algunas, no sé, espero no estar ofreciendo algo que tal vez no podemos dar, pero yo estaría anuente que si hay algo en que también les pueda apoyar y son dudas específicas, con mucho gusto les podemos apoyar. Ok, creo que está bien. Ok, les estaba mencionando que hay que también empezar un poco lo que estamos proponiendo a nivel de clases en mediación virtual. El peso que se relaciona con lo que les dije de los créditos del curso, entonces calcular la cantidad de trabajo que vamos a poner en el día de la clase o durante el curso más la cantidad de trabajo extra clase, la metodología que vamos a usar, ¿verdad? Que hay muchas formas de desarrollar las lecciones, pero también tenemos que definirla. Tenemos que también ver cómo vamos a desarrollar un contenido virtual o el contenido que vamos a hacer y que la evaluación sea apropiada con respecto a lo que estamos planteando. Como les digo, esto, lo que les estoy dando hoy o de lo que estamos hablando es como de una pincelada de temas que son mucho más amplios, pero por lo menos para tener un poco de estructura que creo que es importante. Tenemos también que tener claro el material de apoyo, que son materiales que podemos colgar en la plataforma o podemos hacer llegar de alguna otra forma a los estudiantes. Una de las ventajas de apoyarse, valga la redundancia, en un aula virtual es que el mismo lugar nos puede servir como repositorio de información y también para poner las actividades educativas en general que vamos a tener, ¿verdad? Igual, en estas plataformas podemos tener la opción, que creo que Víctor acaba de mencionar, de tener también como sesiones de este tipo, ¿verdad? Donde la gente se puede conectar. En vez de usar el Zoom, dentro de la misma plataforma de mediación tenemos esa opción, que es muy bueno, que pueden quedar también las clases grabadas ahí, si fuera el caso. Y también tenemos la opción de tener, bueno, llevar el cuaderno o el registro de evaluaciones. Tenemos también, como son plataformas tecnológicas, registran de una manera muy transparente el trabajo que realiza tanto la persona docente como la persona estudiante. Y podemos ahí también tener, como les mencionaba, los materiales de apoyo. Ok, ese es un tema que es fundamental. No, perdón, nada más, antes Sí. de avanzar, me parece importante esta duda que plantea Jensi, de que si las clases asincrónicas o sincrónicas tienen que durar lo mismo que la clase presencial o pueden ser diferentes. Por Así. ejemplo, el caso, o como en la escuela que tenemos casos que son clases de 4 horas que se vuelven a veces inmanejables a nivel sincrónico y asincrónico, pero nada más como para... Es buenísima la pregunta, Jensi. Muchas gracias por hacerla porque esa es una cosa importantísima. Creo que es absolutamente antipedagógico tener a una persona 4 horas seguidas sentadas en una computadora, que voy a decir algo
que lo considero así, que es, creo que un error en el que están incurriendo muchos colegios, donde tienen que estar los chiquitos sentados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, porque lo he oído de diferentes colegios privados que están haciendo eso. Y me parece una injusticia y además, o sea, como les digo, es antipedagógico, no por el hecho de dar y dar y dar y dar información, es que nosotros estamos seguros de que la gente va a aprender, porque eso es otro, eso no tiene ninguna relación. Vamos a estar viendo pantalla todo el tiempo, o sea, 4 horas de ver una pantalla, imagínense, o sea, vamos a tener asociados otros problemas como de espalda y un montón de cosas. Entonces, no necesariamente tiene que ser igual, porque creo que, por eso les digo que la planificación es medular, porque también mucho de lo que queremos que pase en sesiones asincrónicas, por ejemplo, podemos determinar, no sé, voy a buscar una charla que me parece súper relevante para lo que voy a desarrollar en la clase, o puede ser incluso una película. Podemos pensar una película de algún tema que se relacione con mi material. Entonces, si la clase duraba 4 horas, y si le dejo la película y le dejo otras cosas, puede ser incluso que dure más. Pero la ventaja es que la persona no tiene que estar pegada las 4 horas. Es agotador eso, es agotador. Y además, como les digo, que a veces se suman problemas técnicos, como por ejemplo que se me va el audio o que se fue la señal de internet. O si alguien tiene que ir al baño, no sé. O sea, son un montón de cosas que más bien en ese sentido pensemos un poco en que ya tenemos, que si tenemos este recurso, ¿cómo podemos más bien flexibilizar muchas de las prácticas que hacemos para que sea mejor? Y esa pregunta de Jensi se relaciona directamente con esto que se llama objetivos de aprendizaje. Esto es lo que tenemos que tener más claro siempre que vamos a dar cualquier tipo de clase, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Porque muchas veces lo que tradicionalmente ha pasado es que nos centramos en los contenidos en vez de los objetivos de aprendizaje. Y eso me puede dar también una idea de cómo programar mis clases, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Les quiero mencionar también que es un reto para... perdón, Víctor, ¿ibas a decir algo? No, ok, perdón. Ok, es otra cosa muy importante. Vean que muchas de las personas que estamos dando clases aprendimos con métodos absolutamente tradicionales de aprendizaje y muchas veces lo que hacemos es replicar esas prácticas cuando vamos a ver las clases. Entonces, cuando estamos haciendo un cambio tan grande como, digamos, no solamente pasarnos a otras metodologías de enseñanza y aprendizaje, sino también pasarnos a la virtualidad, para nosotros es un aprendizaje también, ¿verdad? Y toma tiempo hacer este cambio. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? Ok, de acuerdo con Francis, con Susan Francis, toda actividad educativa tiene su base en una intención formativa. Los objetivos de aprendizaje son intenciones formativas. Es una forma de definirlos. Entonces, cualquier cosa que vayamos a hacer, recordemos que siempre tiene una intención formativa. Yo no puedo poner actividades por llenar las 4 horas de clase, digamos, o simplemente porque, no sé, o sea, tiene que haber una intención detrás de cualquier actividad que yo voy a plantear en mis estudiantes. Esto, acuérdense que los objetivos de aprendizaje lo que nos van a definir es cuál es la meta que quiero lograr. O sea, cuando un estudiante entra al curso, o sea, digamos, puede tener, por supuesto, muchos aprendizajes de antes y qué es lo que quiero que pase al final. ¿Cuáles son los objetivos concretos que quiero que pasen al final de la clase? Acuérdense que entonces necesitamos tener esto claro. Podemos llamarles objetivos, propósitos, finalidades, intenciones o cualquier, hay muchas formas de llamarle, pero el principio es el mismo. Ok. También se expresan esos objetivos en los resultados de aprendizaje que se pretende que cada estudiante obtenga, ¿verdad? Como les digo, lo que cada persona aprende no lo podemos cuantificar, pero sí podemos saber que se cumplieron objetivos específicos de aprendizaje. Entonces, objetivo es la base de lo que nosotros vamos a trabajar, no contenidos. O sea, por ejemplo, hay cursos que se basan en un libro, por ejemplo, un libro, y ese libro tiene muchísimos capítulos y todo, entonces muchas veces se saturan mucho cada una de las sesiones para que se cubra todo el libro y no se piensa en que lo que tenemos son objetivos específicos.
¿verdad? Acordémonos que cada clase tiene un propósito también dentro del plan de estudios y todo eso es lo que tenemos que ir valorando. Ok, ¿cuál es la función de los objetivos de aprendizaje? Orientar y dar direccionalidad al proceso. Nos ayuda, como les digo, no solamente dentro de nuestro curso, sino también dentro del plan de estudios de la carrera. Tenemos también otra de las finalidades, de las funciones es servir como marco, no rígido y debe ser flexible, es lo que les decía. O sea, cuando pensamos en general en la virtualidad, tenemos que tener flexibilidad sobre lo que vamos haciendo, ¿verdad? Y flexible no quiere decir ni que dejemos las cosas a la libre, ni quiere decir que cada persona va a hacer lo que quiere, sino que van a ser como es flexible la forma de alcanzar los objetivos. Y para eso usamos todos los recursos didácticos que tenemos a mano. Otra de las funciones es adaptar o incluir metas en el caso de que el proceso lo amerite. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? O sea, estamos en un buen momento para practicar todo ese potencial creativo que tenemos para hacer adaptaciones o cambios de acuerdo a las condiciones que tenemos, ¿verdad? En ese sentido, creo que tiene que haber mucho diálogo entre las autoridades y todos los compañeros y compañeras de cada escuela, porque sí, en este momento específico necesitamos tener mucha claridad en que tenemos tenemos que adaptar algunas de las actividades y ser muy flexibles. Ok. Esta charla inicialmente la planteamos para basarnos en el modelo pedagógico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que como en muchas otras unidades académicas, si no me equivoco, se ha adaptado. Nosotros desde el último plan de estudios que está vigente en la escuela, lo adaptamos, que es el modelo pedagógico constructivista. Y esto, ok, cada escuela o cada unidad académica, si tiene definido un modelo pedagógico, todo su hacer educativo tiene que basarse precisamente en este modelo. Entonces, eso, digamos, nos ayuda a dirigir nuestras acciones de acuerdo con el modelo pedagógico y además también nos presenta retos. Nos dirige las actividades que vamos a hacer y nos presenta retos. Ok. Dentro del modelo pedagógico constructivista, cada estudiante debe hacer lo siguiente. O sea, lo que se pretende que cada estudiante haga es que construya nuevo conocimiento. Vean qué interesante. Construya nuevo conocimiento. Entonces, esto suena como muy simple, pero tiene sus retos, como les decía. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como docente para que mi estudiante construya nuevo conocimiento? Será nada más darle información para que el estudiante reciba información. ¿Cómo hace el estudiante para procesar información? Dentro del modelo pedagógico constructivista, se trata de que el rol del docente sea, entre otras cosas, facilitar información a cada estudiante para que cada estudiante defina qué es lo que quiere hacer con esa información y de acuerdo con los insumos que le podamos ayudar a dar, construya su propio conocimiento. Ok, vean que también dentro del modelo pedagógico constructivista no solamente se refiere a contenidos teóricos, sino también tenemos la intención de que forme nuevas actitudes y que además desarrolle nuevas capacidades y habilidades. Y por esta razón, un modelo pedagógico constructivista se sale completamente de los modelos educativos tradicionales y verticales. Estamos hablando de que son modelos que son son mucho más horizontales, ¿verdad? Donde la persona estudiante asume un rol muy fundamental en su proceso de aprendizaje. Ok, eso que les estaba mencionando sobre los roles, el rol del estudiante, de acuerdo con Ausubel, es un productor activo de la información, que eso también lo hemos visto. El estudiante es el principal actor, eso no se nos puede olvidar nunca. Es el principal actor, es la persona que tiene que producir más cuando estamos trabajando, ¿verdad? Es el principal actor. Y eso dentro del modelo constructivista tenemos que fomentarlo y también
como estudiantes, como docentes, tenemos que tener claro cuál es nuestro rol, que no es simplemente dar y dar y dar, como les digo, material, y que el estudiante nada más lo repita, lo repite, lo repita, sino que haga construcciones a partir de ese material. Perdón, vean lo que dice es creador, comprometido, interesado y dinámico. Participa en la selección de objetivos, contenidos y experiencias educativas. Y el rol docente, esto es importante, conocer el estado actual del estudiantado, sus preocupaciones, intereses y sobre todo sus posibilidades de comprensión. Con respecto a esto, lo que es bastante importante y recomendable cuando estamos en la primera sesión, idealmente, o en las primeras sesiones de los cursos, es hacer una evaluación para saber, una evaluación diagnóstica, para saber cuáles son no solamente los conocimientos previos que traen nuestros estudiantes, sino también cuáles son sus intereses, porque se acuerdan que dentro de este modelo también cae la flexibilidad. Podemos tomar ciertas decisiones de cómo adaptar algunas actividades o algunas actividades con respecto a los intereses y la formación base que tiene un estudiante. Y vean que también aquí el docente es responsable de lograr mediación entre cultura, procesos de aprendizaje, por lo que propone experiencias para actuar sobre los contenidos de estudio, sugiere nuevas formas de atender, de aprender y promueve la problematización. O sea, no es solamente recibir información y replicarla, sino tiene que producir conocimiento, digamos, tiene que producir, construir conocimiento a partir de los insumos que le podamos facilitar. Okay. Perdón, ahí hay una pregunta de Grace Hernández. Ok, Grace, ¿quieres hablar? Buenas. Mira, es que creo que también es importante considerar, bueno, particularmente yo estoy dando 2 cursos y tengo en los 2 estudiantes con adecuaciones. Entonces, sería importante, no sé, que te refieras a ese tema, porque hay adecuaciones a nivel práctico, más bien adecuaciones que requieren estrategias personalizadas para ese tipo de estudiante. Entonces, ¿cómo, digamos, cuál ha sido su experiencia y qué recomendaciones nos puede dar? Porque yo tengo una por una situación de ansiedad y depresión y otra sí por un tema más, bueno, por ese tipo de situaciones a nivel emocional. Bueno, y cuando se tiene estudiantes tal vez con algún tipo de adecuación física, por ejemplo, también. Perfecto, muy buena pregunta. Bueno, esto es un tema gigante también porque hay adecuaciones de muchos tipos diferentes, ¿verdad? Y voy a referirme tal vez como a 3 cosas con respecto a la pregunta. Bueno, tenemos que siempre entender que trabajamos con personas y ninguna persona es igual. En este momento, por supuesto que las personas que tienen problemas de ansiedad van a estar con esos indicadores absolutamente disparados. Y la oficina que se encarga en principio de trabajar con las adecuaciones, que es el CASE, es la que nos va a indicar, dependiendo de cada persona, qué tipo de adecuación es la que se necesita. Por ejemplo, una persona que tiene alguna limitación física, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, alguna limitación visual, tenemos que saber qué tipo de adaptación necesita. Puede ser que tenga una limitación muy grande, ¿verdad? Que tenga muy baja visión y que eso implique que muchos de los contenidos los vamos a tener que producir en audio, por ejemplo, para lo cual todas las herramientas tecnológicas nos pueden servir bastante. O puede ser que lo que requiera es nada más tener la posibilidad de hacer más grandes las letras. Eso en un caso de una discapacidad visual. En el caso de trastornos de ansiedad que nos ha pasado con mucha frecuencia y de no en vano, es por eso que la Oficina de Salud de la Universidad de Costa Rica decidió este año dedicar los recursos a la salud mental, ¿verdad? Ese es un tema muy grande que creo que habría que conversar primero un poco con estudiantes, porque hemos tenido una amplia gama de situaciones relacionadas con temas de ansiedad. Entonces creo que de lo primero que sería importante hacer es hablar con
con cada estudiante para ver qué es lo que requiere en el caso de que quiera hablar al respecto y ponerse de acuerdo dependiendo de cada caso. ¿Y cuál era la tercera que ya se me olvidó? Eran básicamente eso. Ok, sí, el tema de las adaptaciones es un tema grandísimo también, ¿verdad? Pero precisamente creo que el modelo constructivista en ese sentido nos ayuda porque es un poco más flexible la forma en que la persona puede tener recursos y acceder a la construcción de sus procesos de aprendizaje. Pero sí, tenemos ese tema que valorarlo. Grace. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, pero había otra pregunta relacionada, era más o menos esa. No, en realidad quería que comentara eso porque, como bien dice usted, la CASE o el CASE, dependiendo del tipo de discapacidad, si es psicosocial o si es de otro tipo, ¿verdad? Porque se habla más, no se habla ya ahora de enfermedad mental, sino de discapacidad psicosocial. A uno la preocupación que tiene es que, y ahorita que estamos en esta situación, yo tengo las hojas que me manda a Asuntos Estudiantiles para efectos de saber las recomendaciones técnicas de parte del CASE o el CASET, pero Sí. en la realidad sí se me ha complejizado mucho con dos casos particulares, porque obviamente esta misma crisis de salud dispara, ¿verdad? Dispara el tema de discapacidades psicosociales como la depresión o la ansiedad. Y sí, he tenido que implementar estrategias personalizadas con esas dos personas que me han demandado, obviamente, una carga pues adicional a, que es también creo que de las cosas que a futuro tenemos que evaluar diría yo, de las lecciones aprendidas de estas estrategias, considerando ese factor y el factor socioeconómico, de digamos, que incide en el acceso tecnológico y también dependiendo de la ubicación geográfica donde vivan, va a incidir también en la parte de ancho de banda para poder accesar a esta parte virtual, ¿verdad? Sí, las dos cosas son súper importantes. O sea, definitivamente esta situación que estamos viviendo es un antes y un después, ¿verdad? Nos presenta una serie de situaciones a las cuales nunca nos habíamos visto expuestos ni expuestas. Y el tema del acompañamiento también es un poco, bueno, es muy importante, es una carga más grande para nosotros y tenemos que valorar, dependiendo de cada unidad académica, cómo se va a afrontar esa carga, si nos corresponde, qué tanto tenemos que hacerlo y qué tanto podemos hacerlo. Y el tema de acceso a la tecnología, pues es un tema medular también. De hecho, lo hemos discutido mucho entre la Escuela de Comunicación y lo que hemos tratado de hacer particularmente es hacer una consulta a cada grupo de estudiantes a ver cuáles son las posibilidades de acceso a la tecnología que tienen y de acuerdo con eso tomar decisiones en cuanto al desarrollo de los cursos. Lo último que voy a decir antes de darle la palabra a Roberto es que acordémonos que esta es una situación de emergencia y que nunca habíamos tenido una situación igual. Entonces todos estamos y todas estamos aprendiendo de esto. Entonces creo que los pasos que siguen van a depender un poco de todo lo que se vaya desarrollando. Creo que en la medida de lo posible, acompañar, aunque sea con algún material que tengamos disponible a los estudiantes, sobre todo en crisis de ansiedad, eh, por lo menos algún tipo de acompañamiento, que la persona sepa que estamos ahí por si necesita algo, puede ser importante. Pero como les digo, eso va a depender mucho de lo que cada unidad académica y cada docente decida. Tal vez Roberto. Buenos días, Marichen, muchas gracias por la información, está muy bien y gracias a la Escuela de Comunicación por estos cursos que los voy a sacar provecho. Una preguntita nada más muy rápida para ver qué me aconseja. Bueno, yo sí estoy usando de los medios virtuales, no soy muy experto, pero bueno, es un curso de economía ambiental. Estoy usando sincrónica, asincrónica, digámosle así, y a través de Metix, es decir, llevo todo programado ahí, un poquito a la carrera por la situación que se vino. Pero la duda que tengo yo es esta, por ejemplo, bueno, con los estudiantes ya tuve 2 clases, 2 iteraciones y yo les pregunto que por favor, que si tienen alguna duda me escriban, si se sienten cansados, hago incluso hasta recreos, breaks. Les digo yo, bueno, vamos a parar hoy tengo clase, por ejemplo, a las 7 y los paro a las 8 y
5 minutos de clase y todo el asunto. Pero yo hago, después de cada tema mío, digamos, para no aburrirlos y todo este cambio que hay, ¿verdad? Digamos, yo lo que hago es que doy la clase, las estaba grabando, pero vi que no era, era doble trabajo. Ahora lo que hago es que pongo la presentación y la voy pasando y dibujo y todo, como si tuviera una pizarra usando el Zoom. Pero, digamos, para hoy tengo programada una actividad grupal y voy a ver si me funciona, porque la clase es de mucho, digamos, critical thinking, pensamiento crítico de los temas que yo voy viendo en estas clases. Algunos son de aplicación de herramientas y así, bueno, de modelos, pero digamos estas primeras clases y la mayoría son que yo doy la clase y a mí me gusta que los estudiantes den su opinión, porque son temas muy relacionados con la economía, algo de política, y bueno, todo se mezcla ahí, ambiente, economía. Pero entonces yo les subí, digamos, la actividad y les dije que esa actividad era en grupos y está relacionada con las dos presentaciones que tengo hoy. Les dije que la leyeran con anticipación para la clase de las 7, pero yo estoy pensando, a ver, qué le parece y qué experiencia tiene. Decirle a ellos, bueno, hago un break y ellos tienen, y eso lo hago yo en clases, tienen 20 minutos, reúno los grupos, montan su presentación muy rápida o discuten y después les doy la palabra a cada grupo. Son poquitos, afortunadamente son 5. Pero yo pienso hacerlo hoy de la forma virtual, es decir, decirle a ellos después de que doy la clase, digamos como a las 7:30, bueno, ahora sí, reúnanse en grupos, ellos hacen su conexión sincrónica por otro medio, no sé si será por otro o por el mismo Zoom, y después vuelven a conectar a los 20 minutos y hago la discusión grupal. Yo no sé si será como muy complicado el asunto o qué experiencia hay en eso. Es decir, serían como grupos virtuales en una clase sincrónica. No sé qué experiencia hay y si ven éxito en esa actividad como la tengo planificada ya con el asistente también. Muchas Bueno, gracias. gracias a usted. Vea, a mí me parece que por la dinámica de las clases de la Escuela de Ciencias Económicas, lo que usted está haciendo es algo a lo que están sumamente acostumbrados los estudiantes. Y de ahí, ustedes saben también que, por ejemplo, nosotros aprendimos mucho a reunirnos de manera presencial. En cambio, los estudiantes, si tienen la herramienta y la disponibilidad de la herramienta a mano, en 2 minutos arman grupos y hacen todo rapidísimo. Si tienen la facilidad, creo que lo van a resolver y me parece que usted lo está planteando de una manera muy adecuada dependiendo de los objetivos de su curso. Creo además que siempre tenemos que tener muy claro que en este momento y en todos los momentos lo que es indispensable es el diálogo. Entonces, si, no sé, darle la posibilidad de que si alguno tiene algún problema de cualquier tipo, que se lo hagan llegar, tal vez por privado para no exponer a nadie. Pero si hasta el momento les ha parecido bien y se sienten cómodos con eso y no ha habido ninguna queja, me parece también que es también perfecto lo que está haciendo. Y los Excelente. tiempos, perdón. Perdón, no, siga, perdón. Así, perdón, y que los tiempos dependen mucho de ellos. Por eso les digo, cada unidad académica tiene prácticas muy particulares. En el caso de ciencias económicas, me parece que hay mucho conocimiento técnico que están acostumbrados a desarrollar, pero creo que lo está haciendo de una forma muy creativa y que le está resolviendo perfectamente su necesidad. Y más bien lo felicito porque está resolviéndolo de una manera muy rápida, ¿verdad? Que es lo que nos ha tocado en este momento. O sea, yo creo que los procesos de virtualización tienen que ser graduales, pero en este momento nos tocó, como dicen, bailar con la más brava, ¿verdad? En el sentido de que fue así, o sea, si asumimos este reto, ¿verdad? Y que les digo que es muy particular de cada experiencia, etcétera, de irlo sacando a cabo, me parece, irlo sacando adelante me parece muy Sí, bueno. perdón, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, aquí, sí, Es que perfecto. a veces me mandan un mensaje, ese es el problemilla que tengo yo, que aquí en Heredia a veces no llega bien la señal, pero bueno, mientras me escuchen. Sí, yo lo que hago es, repito, si les sirve a otros, es que en la plataforma virtual tienen las dos, digamos, los dos PowerPoint o los PDFs que veo hoy, ¿verdad? Y ya les subí la actividad, entonces dije, va actividad si tienen tiempo, porque yo la desarrollo en clase para que no sea tan larga y, digamos, en mi caso, y tan, pienso a veces tediosa, porque mantener la atención 3 horas a un profesor no,
Entonces, lo que hago es un relativamente resumen, o sea, presento la clase y lo reúno a ellos y les digo, esta es la actividad programada tal, reúnanse en los grupos de tres personas, discutan el tema, hacemos conexión, ellos dan su pensamiento porque es una discusión crítica y para que lo oigan todos. Entonces, esa presentación y ese documentito en una hojita me lo suben ahí y yo les pongo una calificación por participación. Me Básicamente, parece, sí. vamos a ver, esta actividad propiamente es la primera vez que la hago. Me estoy imaginando que yo estoy en la clase y les digo, como lo hago siempre, ahora sí, reúnanse en grupos y hagan esta actividad. Entonces, vamos a ver cómo me va. Por eso era muy importante su opinión y si ustedes lo usan en comunicación colectiva, yo le agradezco mucho la retroalimentación que me está dando para animarme a hacerla hoy y sigo adelante porque me fue muy bien la semana pasada, la verdad, con una participación de 100 de los estudiantes y lo vi pues bastante, he preguntado cómo se sienten, escríbanme, porque a uno le gusta esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me siento satisfecho y gracias por su respuesta, Mariche. No, con todo gusto. Le iba a decir que eso también, o sea, creo que está haciéndolo muy bien, creo que lo está resolviendo muy bien, pero siempre es fundamental esa parte de evaluación de lo que vamos haciendo, porque cada situación es diferente. Es decir, ya ve que igual en cada clase podemos hacer una práctica que hicimos en una clase anterior y no nos funciona tan bien. Entonces, por eso es bueno hacer esas adaptaciones y también, que es parte de lo que quiero proponer, es que compartamos las experiencias porque creo que de este aprendizaje que estamos construyendo también como comunidad universitaria vamos a aprender todos y todas de lo mismo. Víctor, ¿ibas a decir algo? Sí, un par de comentarios. Bueno, muchas gracias a Roberto por compartir la experiencia y me parece que está solucionando muy bien el problema. Dos detalles. Zoom tiene una opción para poder hacer grupos de trabajo. Entonces, por aquello, tal vez no sería necesario utilizar otra herramienta, sino que puede agrupar a los estudiantes. Sería como cuestión de probar, de explorar un poco la herramienta y entonces uno puede agarrar a los estudiantes y separarlos en grupos y ellos trabajan en grupos dentro del mismo Zoom y después uno los vuelve a reunir en una misma sala común para que expongan y compartan la información. Pero igual lo que decía Marigen, ya normalmente ya ellos tienen dinámicas de trabajo, o sea, ya ellos tienen herramientas. Por ejemplo, a mí me pasó la semana pasada que cuando se suspendieron las clases, bueno, la primera semana, perdón, los estudiantes me dicen, ya tenemos nosotros el grupo de WhatsApp formado. O sea, ya ellos, antes de la clase, ya todos están en un solo grupo de WhatsApp. Lo único que faltaba era yo. O sea, pero entonces, imagínate, usted nada más me manda información y yo se la comparto con todo el grupo. Entonces, ya ellos tienen como dinámicas para trabajar por Facebook o por WhatsApp o por Google Docs. Entonces, tal vez darles también esa opción de aprovechar las formas de trabajo que ellos ya conocen y con las que se sienten cómodos para que no generarles todavía más atrasos o más complicaciones en estos momentos donde todo parece ser como generar mucha inestabilidad. Entonces yo creo que aunque tratemos de tener ciertos lineamientos, también es importante como que preguntarles a ellos cómo lo usan, qué hacen y seguir, darles como esa libertad de trabajar con esas dinámicas. Sí, claro, muy bien. Y además acordémonos que por supuesto que nos pueden proponer muchas cosas que a veces tal vez ni siquiera las habíamos considerado y por eso ese proceso de escucha a cada estudiante es tan importante. Sí, ahí Nada más. Alejandra acaba de compartir en el chat unos links donde viene cómo utilizar los grupos de trabajo, por si alguien quiere tener más opción, revisarlo con calma. Y después hay una pregunta ahí de Mauricio Varela. Sí, ya antes de darle nada más la palabra a Mauricio, quiero referirme a algo para nada más decir a qué se refiere este cuadro que tienen en la pantalla. Hay diferentes taxonomías que se usan para la organización de diferentes cosas, en el caso de nosotros de objetivos, y para tal vez ir cerrando un poco el tema de los objetivos o darle un poco de contexto a la pantalla que tienen ahí. Cuando hablamos de mediación pedagógica constructivista, lo que estamos haciendo es fomentando los procesos cognitivos de orden superior. Entonces también lo tenemos que tener claro. Donde las formas tal vez más tradicionales de aprendizaje o unos procesos iniciales de formación
contemplan algunas acciones que son más básicas, como recordar, comprender, aplicar, todo eso son más básicas. No quiere decir con eso que sean malas, son simplemente otro tipo de aprendizaje, otra forma de construcción de intenciones educativas, pero con el constructivismo estamos más tirados hacia los procesos cognitivos de orden superior. Les iba también a decir que es evidente que tenemos mucha necesidad de tener espacios de socialización, también como docentes, no solo en este momento, sino siempre, y creo que es otra cosa que podemos considerar, donde podemos ir poniendo materiales que nos ayuden también a aprender y a entender lo que cada uno de los estudiantes, de los docentes, perdón, estamos pasando. Y esa también, esa comunidad de apoyo creo que es fundamental. Tal vez, Mauricio, ¿cuál es su consulta o su comentario? Buenas. Yo tenía precisamente una consulta con respecto a las clases virtuales y al reglamento de la universidad, ya que, digamos, en la Facultad de Ingeniería se suspendieron completamente tanto las lecciones presenciales como virtuales y una sola clase. ¿Por qué? Para mí, una clase virtual no tiene sentido sin algo evaluativo, porque el estudiante creo que no lo va a hacer. Dentro de las directrices de las circulares que nos pasaron a nosotros, estaba que no podíamos evaluar, o sea, no podíamos hacer ninguna actividad evaluativa, ni tareas, ni quizzes, ni actividades dentro de la clase, simplemente dar la clase. Entonces, ¿qué hay con respecto a eso? Porque, digamos, yo tenía dentro del programa del curso como bajo virtual, pero el bajo virtual tampoco te permite hacer actividades evaluativas dentro de mediación virtual. Entonces, ¿qué directrices hay en este momento por parte de la universidad para poder hacer esas evaluaciones? ¿O es que se están haciendo evaluaciones que después me pueden simplemente reclamar los estudiantes? Qué buena pregunta también. Bueno, como por supuesto somos una universidad y nos regimos por lo que las directrices institucionales, en este momento, estas 2 semanas, están suspendidas las actividades evaluativas, precisamente considerando los cambios tan abruptos que tuvimos que hacer. Ahora, eso es una opinión y depende de lo que sus estudiantes y usted acuerden. ¿Han avanzado de alguna manera en el curso o no? No, la verdad que no, porque, digamos, se suspendieron, según la circular de la facultad, se suspendieron clases virtuales y clases de presenciales. Por lo tanto, todo lo que he hecho es colgar material en mediación, decirles que pueden ir avanzando con respecto a la investigación para que no se atrasen, ya que están en casa, que tienen un poco más tiempo, que avancen en la parte de investigación, que es para, digamos, al final de semestre, y que vayan leyendo las clases para que vayan avanzando. Pero yo, la verdad, no he dado ninguna clase. Yo creo que tenemos que completamente, digamos, es muy bueno lo que está haciendo adelantar, porque creo que entre los estudios eso les puede ayudar. ¿Aló? ¿Me escuchan? No escucho casi nada. Si puedes repetir, es que se fue el audio un momento. Se cortó. Sí. Ok, bueno, voy a repetir como la idea completa, que creo que nosotros tenemos que estar completamente circunscritos a la normativa universitaria. Creo que muchas veces esta interrupción tan abrupta de las clases a muchos estudiantes les da más bien mucha ansiedad. Y creo que si usted le puede facilitar información para que ellos adelanten, me parece que a muchos estudiantes les va a parecer perfecto más bien hacerlo así. Ahora, tenemos que hacer siempre la consulta, ¿verdad? Si, cómo lo están manejando en
en el caso de ingeniería, y también comentarles a ustedes cuáles son sus inquietudes, de ver cómo se puede ir avanzando. ¿Usted conoce a los estudiantes a los que les está dando clases ahora? Solamente un grupo pude conocer, que di el 6 de marzo, la clase que di ese día, y después al otro grupo no lo conozco, a nadie. No, sí. Sí, ok. Entonces yo le diría que si los puede contactar, que les pregunte qué les parece ir avanzando por lo menos un poco en esto y esperar a ver qué indica la universidad y también la Facultad de Ingeniería con respecto al avance del curso. Es lo que le puedo decir. Yo no sé, Víctor, si hay alguna otra indicación con respecto a esto. Bueno, yo creo que es un asunto que en este momento no hay reglas claras, ¿verdad? O sea, estamos todos improvisando un poco. Lo que siento es que, como dice Marigen, muchas veces los estudiantes se les genera todavía más estrés y más ansiedad en estos momentos. Y aunque es cierto, la idea es que no hay evaluaciones ni se pueden dar clases, por lo menos nosotros en la Escuela de Comunicación sí hemos tratado de dejar canales abiertos, ¿verdad? Es decir, ya sea por Facebook o ya sea por alguna de estas plataformas, como para que ellos sepan, no necesariamente se va a ver material, se va a ver contenido, pero que si hay alguna duda o que si hay alguien que se siente mal o que tiene algún problema, que se pueda canalizar de alguna manera, para que no sientan como que se desabandonó en el proceso. Pero eso no sé cómo lo manejará cada quien, porque también es un proceso muy personal de uno como docente, cómo afronta la situación y un poco la forma en que los estudiantes lo acepten. Eso creo que puede cambiar mucho de escuela a escuela, incluso de grupo a grupo. Yo creo que también si usted tiene el interés y ellos también de continuar un poco avanzando en la materia y como la evaluación es un tema que causa mucho estrés, podría ser tal vez evaluaciones que usted les explique que no van a tener peso a la hora de la nota, ¿verdad? Sino que como que la evaluación sea para que ellos sepan cómo va el avance. Eso me parece que podría ser sumamente positivo también, pero explicarles de esa forma para que no se atrasen, pero sí debería conversarlo primero con ellos y luego también con la gente de la escuela. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, estamos a las órdenes. Ok, si gustan, sí, Grace. Nada más quiero dar una sugerencia. Sé que habemos en este momento profesores de diferentes facultades, y obviamente que estamos aprovechando la iniciativa, y obviamente cada facultad, según el artículo 93 de la ley orgánica, pues ha implementado ya sea continuar o no continuar con el ciclo lectivo hasta el 13 de abril. Creo que lo conveniente en este caso, más que un tema de negociación del estudiantado, porque igual eso va a depender del posicionamiento de cada facultad y de cada escuela, lo importante sería en este caso que coordinemos con las autoridades de cada escuela para que ya sea la dirección versus consejo académico y coordinación de docencia, hagan esta consulta tan importante para que ya la universidad, la vicerrectoría de docencia, la tenga resuelta para el 13 de abril, porque si no, ¿cuándo vamos a evaluar al estudiantado? Y desde esa perspectiva, pues sí, hay un reglamento en donde establece una normativa de deberes y derechos, y por más buenas intenciones que nosotras queramos hacer, de ahí no podemos, pues nada más confiarnos en función de la coordinación que hagamos con el estudiantado, porque igual va a depender de cada grupo de estudiantes y hay un tema de normativa. Entonces yo creo que la sugerencia en general sería esa, que cada profesor o profesora haga la consulta a su escuela respectiva, porque me parece muy atinada, de tal manera que la eleven a la vicerrectoría de docencia y lo resuelvan antes del 13 de abril, que tendría que ser esta semana, antes de que cierre la U, porque después del 13 de abril esto se va a poner muchísimo más complejo, porque uno de los escenarios podría ser que tengamos que continuar todo el ciclo lectivo bajo esta modalidad. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Me parece perfecto. Gracias a ustedes, sí. más bien. No, gracias por aportar, porque sí, hay muchas cosas, como lo sabemos, ¿verdad? Que están
todavía en veremos. Así que bueno, eso me parece buenísimo y la verdad que tener la oportunidad de tener personas de otras áreas académicas nos aporta muchísimo en estas conversaciones. Muchas gracias. Si les parece, como ya vamos avanzando con el tiempo y no quiero como extenderme mucho más porque no sé cómo están con las agendas. Perdón, Grace, ¿sí? No, ya era eso, más bien muy amable, muchas gracias. No, con todo gusto. Voy a avanzar un poco para terminarles de proponer esto que les traje y podemos dejar un espacio, Víctor, yo no sé, donde podamos habilitar un espacio para compartir experiencias, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Ok, entonces voy a volver a esto un momentito. Tenemos el tema que les estaba explicando del planteamiento de objetivos. Y con respecto al planteamiento, lo que también hacemos cuando formamos o hacemos clases virtuales es que usamos estrategias didácticas desde el constructivismo. Cuando hablemos de estrategias, la estrategia es, aquí hay una definición que dice que es un conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto en una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos. Ok, cuando pensamos en estrategia en general, podemos hablar de otros momentos en donde se hayan desarrollado estrategias para fines diferentes. Por ejemplo, los momentos en los que se han utilizado con mayor con más rapidez o donde se han desarrollado las estrategias son precisamente en las guerras, ¿verdad? Y en este momento creo que estamos como en una guerra con todo lo que está pasando. Estamos en una guerra contra el COVID, pero les quiero explicar eso para decirles que cuando estamos trabajando en una clase, lo que necesitamos es tener clara cuál es la estrategia que queremos usar para desarrollar cada una de las actividades. Y con respecto a el constructivismo, cuando usamos estrategias tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar los objetivos y qué actividades vamos a hacer de acuerdo con las estrategias que tenemos planteadas. Ok. Tobón dice que una estrategia o un guión se refiere al conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. Y tenemos que tener claro que cada estrategia tiene 3 fases que son la inicial, el desarrollo y el cierre. Cuando estamos hablando de una estrategia didáctica, estamos hablando que una estrategia la podemos desarrollar en una sola clase o la podemos desarrollar en un grupo de clases, de manera que dividamos las actividades en cada una de las diferentes clases que también determinamos cuáles van a ser o cuántas van a ser. Lo que les voy a mostrar con respecto a estas, con respecto a las estrategias, les traje un listado que ahorita les muestro sobre cuáles son algunas estrategias didácticas que pueden servirnos para trabajar desde el constructivismo. Por otro lado, aquí les traje un listado del cual voy a ir un poco rápido, pero se los puedo dejar. La grabación me parece que va a quedar aquí en línea. Después les vamos a dar el lugar donde la pueden accesar para que lo revisen porque sí son varias cosas, pero vean cuáles son algunas de las cosas que se pretenden cuando usamos para ser docentes constructivistas. Queremos fortalecer y aceptar la autonomía e iniciativa del estudiante, utilizar fuentes primarias y datos crudos, porque esto es lo que les decía, nosotros le facilitamos información a los estudiantes para que ellos decidan cuál quieren usar y cómo construyen sus procesos de aprendizaje. Podemos también construir tareas basadas en procesos cognitivos, que son los que les expliqué de acuerdo con la taxonomía de Bloom, que son los que son procesos cognitivos mucho más complejos. Indagar, que es otra de las cosas que queremos hacer. Como digo, esto nada más se los voy a pasar un poco rápido y aquí les va a quedar grabado para que lo retomen cuando gusten. Fortalecer capacidades de diálogo, vean qué importante, tanto con el docente como con otros y con otras personas, ¿verdad? Por eso, aquí es muy importante que, sobre todo en este momento, utilicemos o tratemos de implementar estrategias en donde se fomente el trabajo colaborativo y cooperativo, que como el compañero bien lo mencionó, con lo que está haciendo,
le va a servir mucho la dinámica que va a tener hoy en la tarde y se va a dar cuenta de qué tan efectiva es su estrategia con respecto al objetivo que se está planteando. Entonces, estrategias colaborativas son muy importantes y tenemos para eso herramientas muy buenas para trabajar. Me imagino que algunas de ustedes ya las han utilizado y otras las pueden ir probando. Tenemos también fortalecer la capacidad de indagación. El compañero de ingeniería que estaba diciendo era que lo podría tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esto con los materiales que está facilitando? Promover la elaboración de respuestas iniciales por parte de los y las estudiantes, ¿verdad? La mediación, ¿cómo va a ser para más bien provocar el aprendizaje? Creo que eso es súper importante. No darles recetas listas, como les dije, sino más bien provocar que cada estudiante aprenda. Ok, otras que nos dice facilitar experiencias para que los estudiantes, para los estudiantes en las que surjan oportunidades de contradecir sus hipótesis iniciales para promover la discusión fundamental. Fortalecer las capacidades de diálogo tanto con el docente como con, esto yo creo que está repetido, disculpen. Ok, disculpen, repetir la diapositiva esta. Ok, facilitar experiencias para los estudiantes para que surjan, bueno, igual, perdón, pero quería mostrarles estas otras. Brindar tiempo para generar relaciones, crear conceptos y responder preguntas. Y está este modelo de las E, por las iniciales de algunas de las actividades en inglés, que fue primero creado como el ciclo de aprendizaje, luego ahí hay algunos autores, si quieren toda la información se las puedo pasar con mucho gusto, pero básicamente el modelo de la C son implicación, exploración, explicación, evaluación y elaboración. Vean que hay varios pasos que se pueden seguir dentro de la estrategia para que lleguemos a un producto o una conclusión final de acuerdo a lo que planteemos como una estrategia de aprendizaje. Estas son las estrategias que posiblemente algunas ya las hayan escuchado y las hayan trabajado. Les puedo también pasar información relacionada con esto y en este momento lo que voy a hacer es mencionárselas únicamente. Esta, que posiblemente la hayan usado antes, es aprendizaje por equipos, el aprendizaje basado en problemas. En las áreas también de ingeniería y otras de ciencias exactas se usa mucho aprendizaje basado en proyectos, que es otra de las estrategias. Aprendizaje acelerado, estrategias de intervención desde una perspectiva práctica y discusión guiada. Como les digo, estrategias hay muchísimas, hay que buscar las que más se relacionen con sus intenciones y sus objetivos educativos. Ok, aquí les quiero pasar también unos enlaces. Ya sé que no podemos hacer evaluaciones por normativa, pero este que se llama quizzes.com es muy buena. Está el Kahoot, que de hecho ahora por el asunto del coronavirus es gratis como la versión premium. Entonces, estuve tratando de ingresar con el correo institucional para ver si se me activaba y todavía no estoy clara si se me activó o no esa parte, pero es una herramienta que se puede explorar. Yo no sé si alguien Perdón, la María, conoce. Ajá. un comentario por aquello, ¿verdad? Y es algo que mencionó otro colega, compañero Carlos Araya en otra capacitación, que hay que entender que un curso virtual no se monta en una semana, ¿verdad? Y que son procesos largos, son procesos que requieren mucha elaboración. Entonces, lo que estamos haciendo en estos momentos es tratar de solucionar algo de manera en emergencia, ¿verdad? Y por lo tanto, no se sientan obligados a aplicar alguna de estas metodologías o tratar de entenderlas todas o ver cuál sería la más apropiada, porque probablemente este no es el momento para empezar a hacer ese acercamiento tan rápido. Entonces, que puede quedar como aprendizaje para el futuro, pero sí, me refiero, tratemos de salir de esta emergencia con lo que tenemos, pero eventualmente quedan ahí esas estrategias ya cuando haya tiempo de organizarlo, de planearlo, de estructurar mejor el proceso virtual. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, definitivamente es así. La intención de facilitar esta información era también pensando en que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener tal vez un poco más de tiempo de hacerlo,
por lo menos tener como una idea de cuáles acciones podemos ir desarrollando. Yo estoy muy consciente de que es mucha información, pero creo que son herramientas que les pueden funcionar eventualmente. Por supuesto, estamos haciendo un cambio muy abrupto, pero podríamos tal vez ir haciendo pruebas también con estos recursos que se nos facilitan para ver si tenemos la oportunidad de irlos implementando de una vez, que nos puedan ser también de utilidad. Y bueno, les voy a poner que algunos de los retos que tenemos es la planificación de la clase virtual, precisamente por lo que Víctor mencionaba, ¿verdad? Que eso era lo que iba, que estaba muy consciente de que la planificación de una clase virtual es algo muy complejo, ¿verdad? Y que dependiendo de cómo nos vayamos organizando y de acuerdo a lo que vaya pasando en el país, tenemos que planteárnoslo. Después que creo que en este momento, si continuamos dándole seguimiento a los estudiantes, definitivamente deberíamos incluir esto, ¿verdad? Que son tiempos de reflexión sobre lo que está pasando en el país, trabajar mucho lo que hablamos sobre la flexibilidad, ¿verdad? Que es, de repente teníamos las reglas súper claras y ahora tenemos que hacer un cambio y ser más flexibles en cosas que posiblemente antes no hubiéramos sido tan flexibles. Tenemos también, creo que esta pregunta es una que quiero que cada persona se responda o se plantee, y no sé qué tanto lo hacemos y con cuánta frecuencia, o si alguna vez lo habíamos hecho, que es cuál es el rol que cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene con respecto a lo que planteamos, o cómo queremos ser, qué tipo de docente queremos ser y cuál es el rol que queremos tener. Queremos tener un papel que sea completamente protagonista y queremos hacer que la educación sea totalmente direccionada hacia un lugar donde haya poca participación, o queremos que el estudiante también asuma mucha participación dentro de sus procesos de enseñanza, o qué es lo que nos gustaría que pase. Lo que les decía también, que podamos compartir no solamente herramientas, sino también experiencias dentro de lo que estamos viviendo. Y muchas gracias. Para cerrar, Víctor, necesito tu ayuda. Lo que quiero que hagamos, no sé si alguien conoce o no, es trabajar. Les preparé un material para que las personas que quieran lo puedan hacer, que es precisamente esta herramienta que es Kahoot. No sé si alguien lo ha hecho o lo conoce, pero la idea sería que la gente que quiera hacer esta prueba ahora, que la pueda hacer. Víctor, Sí, un detalle. Tal ajá. vez puedes pegar el link en el chat para que Ok. lo pueda acceder desde ahí. Detalle, Okay. esta clase está quedando grabada y eventualmente los vamos a subir, igual que con las próximas presentaciones, a un canal de YouTube que tiene la Escuela de Comunicación. Ahora les pongo el link por acá. Igual nos pedían que si podemos pasar la presentación en PDF, que creo que también tiene sentido por el asunto de los links y que es más fácil encontrar la información en la presentación. Entonces, eventualmente podemos compartirla también, la presentación digamos, en otro formato, para que sea más accesible. ¿Y qué más? Claro. El detalle del Kahoot. El Kahoot es como una aplicación, es una herramienta que sirve para generar como quizzes o cuestionarios muy sencillos, muy divertidos, que la gente lo juega desde sus computadoras o sus teléfonos directamente. Nosotros, nada más ahí el comentario de lo que dice Jesse, nosotros no tenemos acceso a los correos, a la información de ustedes. Si gustan, pueden escribir el correo aquí en el chat y nosotros lo guardamos después como para mandarles información o los links de cuando esté subida esta presentación. Pero sí, digamos, esta herramienta a nosotros no nos da información sobre ustedes, más que lo que estamos viendo ahí, el nombre que ustedes ponen en su usuario. Pero lo podemos guardar. No sé si, bueno, lo pega ahora después. Ajá, Víctor, pero estoy pasando aquí. ¿A dónde te lo pego? Yo te lo pasé, pero no sé si te lo pasé por dónde era. No, es que me llegó como una foto. Ok. Ven, estamos también aprendiendo. ¿A dónde te lo paso? ¿A Sí, qué parte por WhatsApp está bien.
pero es ¿Y que te llegó? es que el anterior me llegó como foto, no sé si ya me lo pasaste otra vez. Ok, ya te lo paso de nuevo. Sí, el Kahoot es una experiencia que a la gente le gusta mucho, o sea, a los estudiantes. Yo al principio me resistía, porque me parecía como que era muy informal y que era un jueguillo, pero después de ver la reacción que tienen los estudiantes al usar Kahoot, la verdad me gustó y lo he seguido utilizando. Por eso se Eh, los traje para que lo vean, para que juguemos para cerrar esto. Ya te llegó, ¿verdad? Espérate, sí, sí, pero dame un momento, es que me llegó la versión de publicar. Vamos a ver. Voy. Ok, ¿alguien ha jugado Kahoot? Que levante Ponerlo, las manos. empezarlo tú, vos, perdón, en la pantalla. O sea, Ok, para que lo juguemos con la monitor. voy. Bueno, Vamos a ver. ahí va. Les acabo, ay, Ahí. perdón, se me pasó a Jenny nada más. Les voy a pasar aquí el link donde dice play.kahoot.it. Abren eso. Marigen, yo creo que tienes que dejar de compartir esta para empezar a compartir la otra, la pantalla. Ok. Déjame ver. ¿Ya? Ahí está, sí. Ok. Sí. Lo que tienen que hacer es entrar a esa aplicación que se llama kahoot.it y cada persona como que registra un usuario y se pone un nombre. O sea, nada, es muy Perdón, fácil, nada perdón. más. Ajá, Sí, sí, no, sí. perdón, digitan eso y cada persona se pone un nombre y una vez que como que se registran en el Kahoot, les va a decir que les dé el pin del juego y el pin del juego va a ser 22 30 66. Que les damos tiempo, van a ver qué divertido es y quiero ver si pusieron atención. Sí, les acabo de pasar otra vez El enlace. el enlace porque lo había copiado mal. Ah, ok. Este es un... Sí, Ajá. perdón, es que pregunta Mauricio. Bueno, eh, ¿vos tenés la pantalla compartida? O ya no. Es que se me cerró a mí no veo nada. Ok, Ahí perfecto. está, si ustedes ven, en la pantalla de Marigen está el pin, es el número, el 22 30 66. Exacto, es el que está ahí. Revisen otra vez perdón, el link que les acabo de pasar, porque es que el primero que les pasé estaba mal. Les voy a pasar otra vez. Ahí está. Ay, no, pero no es que se lo estoy pasando a Jenny. A ver. Ahí está. Ahí está. Sí, exacto. Ponen el número. Ese número, el 22 30 66. ¿Ven? Eso es igual que lo que hacemos en una clase. Si ustedes quieren, a veces lo podemos hacer en una clase presencial o en una clase virtual, que es meter alguna de estas cosas también para que la gente no esté cansada, sino que haga algo un poco diferente y sea entretenido. Rompemos un poco el ritmo de la clase metiendo este tipo de actividades. Y como es una actividad que también van a ver que es competitiva, porque tienen que responder. Nosotros hacemos diferentes estilos de preguntas, ¿verdad? Dependiendo del plan que haya, hay la versión por supuesto gratuita y la otra que es de pago, que les puede dar otras herramientas, pero esta también tiene bastantes opciones que ustedes programan. Ustedes ponen el tipo de pregunta. Generalmente son dos tipos de pregunta. Una es de falso y verdadero, que le pueden meter video, le pueden meter una foto, le hacen una pregunta que tiene que tener cierta extensión y puede ser falso o verdadero. Entonces, ustedes le determinan el tiempo de respuesta que tiene
No sé, ¿están escuchando el audio de Kahoot? No, el audio no se oye. No se oye. Te oyes vos. Yo creo que es que hay que compartirlo distinto el audio, pero. Ah, ok. Ok, le ponen las opciones que quieren, el tiempo de respuesta y cada persona responde. Y, bueno, les estaba diciendo de la falso y verdadero y también hay otra opción que es dentro de la versión básica, que es que ustedes le ponen una pregunta y le pueden poner 4 posibles respuestas. Vamos a tener esos 2 tipos de pregunta aquí y lo que necesitamos hacer es que vean la pregunta de respuestas que pueden ser 4 diferentes opciones, tienen una forma geométrica con un color. Entonces ustedes revisan, leen la pregunta, ven las opciones de respuesta y le tienen que dar clic al cuadro con la que ustedes consideran que es la opción correcta. Ok, les vamos a dar, qué bueno que mucha gente se está apuntando. Vamos a darle un poquito de tiempo más para que otra gente nos acompañe. Una pregunta, yo estoy conectado, pero no veo nada. Lo que tengo es una pantalla ahí nada más que me da una Sí. información, pero no se puede hacer nada todavía, ¿verdad? No, todavía no lo hemos puesto porque la gente se está matriculando. Ah, ya. Es que dice you are in, see your nickname on screen y that's all. Eso es todo. Sí. Sí, tal vez empecemos Sí. para que. Empezamos. Sí, la demostración. Y ahora no me deja empezar, Víctor. Sorry. Ok. Listo, vamos a comenzar. Tenemos 37 personas. Acuérdense de cuál fue el nombre que se pusieron. Y aquí vamos con la primera pregunta. Ahí tenemos a nuestro director. Ustedes seleccionan en la pantalla la forma y el color que corresponde a la respuesta correcta. Ok. Vean, aquí ya va apareciendo. Y ahorita también nos va a dar el resultado de quién fue la persona que respondió de manera correcta en el tiempo más rápido. Muy bien, Victoria Hall. Mucho gusto. Y va de primera. Vamos con el siguiente. Esto es falso o verdadero. Tienen 20 segundos. Ya vamos por 6. Ok, tenemos 26 correctas y 26 que están, 26 que eran correctas y 26, 4 incorrectas. Ok, muy bien. Como que seguimos manteniendo esta posición. Muy bien, adelante. Vamos con la próxima. Nada más el detalle, la pregunta está en el Zoom y ustedes responden en su navegador. Esto, Vamos. la idea de esto es que en la clase los estudiantes, o sea, uno proyecta la pregunta y los estudiantes van contestando, ya sea desde su teléfono celular o en un laboratorio en una computadora. Entonces, ellos solo van a ver las respuestas. La pregunta es la que el profesor está proyectando o ve o les va diciendo. Vamos. Ok, vamos con la próxima. Eso es de falso o verdadero. Jackson, llámame dentro de 25 minutos, sigo ocupado, está bien. Gracias. Ok, vamos a ver nuestro... Muy bien. Y vamos con la última pregunta.
Muy bien, 10 correctas, me parecen muy bien apuntados. Y aquí, al final, nos va a dar el resultado. Muy bien. Esto la idea es que se puede practicar en la clase, ¿verdad? Es una actividad en clase, o como ustedes se pueden hacer en línea también, pero teniendo claro eso. O sea, los estudiantes, hay una aplicación que pueden instalar en su teléfono, entonces la pueden contestar desde ahí, o también así en un explorador web pueden ir contestando de casa. Una pregunta, ¿uno construye el Kahoot? ¿Cómo lo construye uno? Ya vimos la experiencia de ustedes como profesores, Ajá. y uno respondiendo, y para construirlo hay algún, como decir, Sí, un usted manualito, algo así. entra y entra a la aplicación y crea un usuario. Como le digo, hay ahora una posibilidad de usar la aplicación con otros recursos por el asunto del coronavirus. Pero sí, lo que hace es que usted se inscribe, hace una cuenta y le pone, sí, nada más la hace y entonces usted va guardando todas Sí, digamos, los Kahoots que hace, ¿verdad? Cada uno de los, no sé cómo se llaman, sí, cada uno de los exámenes que hace los va guardando con un nombre específico y creo que eso es bonito porque ya estoy viendo aquí los comentarios que antes no los estaba viendo, que bueno, es que usted lo que hace es que los va guardando y ven que eso también ayuda a que la gente ponga mucha atención. Yo no les avisé previamente porque quería darles la sorpresa de meter esta herramienta al final, pero ustedes pueden hacerlo, ya sea como una actividad diagnóstica, igual no evaluativa, pero la gente también se va a poner muy chispa para responder las preguntas y así es una forma también de autoevaluación de los estudiantes para saber qué tanto van aprendiendo de los contenidos, ¿verdad? sí, Entonces, digamos, en este momento nosotros no tenemos un tutorial, pero sí se puede ver. Ellos tienen material en línea o si no hay videos en YouTube o en otras plataformas donde viene. Es relativamente sencillo, ya es como hacer una pregunta, un cuestionario de preguntas, selección múltiple. Eh, Tal vez como para ir cerrando de mi parte, les acabo de pasar un PDF como con el cronograma de capacitaciones que desde la Escuela de Comunicación hemos organizado. Entonces, van a ser más o menos como esta, 1 hora y media, 2 horas máximo, por medio de Zoom, ahí de diferentes temas. Tratamos de que por lo menos hubiera como 2 sesiones, una en la mañana, una en la tarde, para que más gente pueda participar si tiene alguna dificultad con el horario. Y además tiene la idea de que son abiertas. Entonces, ustedes si quieren invitar a alguien más o si quieren compartir la información, pues nosotros no tenemos ningún problema y más bien estamos contentos de que tanta gente encuentre esto de provecho y que ojalá lo podamos aprender más y salir adelante. Marija, no sé si tienes algo más. No, estamos a las órdenes de verdad para lo que les podamos apoyar dentro de lo que hemos ido también aprendiendo. Les podemos compartir, yo no sé, la presentación, ¿a dónde se las compartimos, Víctor? Sí, Porque la capacitación es... eso Ajá. lo vamos a definir, pero de momento los videos se van a compartir en un canal de YouTube de la escuela. Les voy a pasar el link. Todavía no están y probablemente van a estar en los próximos días porque, porque tenemos que subirlas. Y ahí mismo yo creo que podemos ponerles el link para una carpeta compartida para que puedan ver el PDF, porque para no tener solamente el video, sino también tener como acceso al PDF en alguna carpeta de Drive o algo así. Sí, eso Víctor sería y bueno. Y lo que les Mariche, decía muchísimas también, gracias. Víctor y Mariche, muchísimas gracias. La Bueno, verdad es que muy práctico y en estos momentos, digamos, de crisis estamos aprendiendo un montón. Yo creo que es bueno, vicerrectorías ahí, pues no para ponerse las medallas, pero sí es algo muy efectivo
que ustedes están haciendo y se los agradecemos mucho, la verdad que sí. Es un motivante porque nos gusta aprender, por lo menos en mi caso, y ha sido muy práctico y voy a tratar de conectarme a todas las que tienen. Gracias de mi parte. No, perfecto, Con muchísimo gusto. Y yo creo que también importante es eso, que no nos sintamos solos porque todos estamos pasando por lo mismo y que es un proceso de aprendizaje y que tratemos de verlo como precisamente eso. No tenemos por qué saberlo todo. Es el momento de empezar a aprender y aprovechemos estos días para compartir y para tratar de ayudarnos. No, y además, exacto, como dice Víctor, tampoco tenemos todas las respuestas, ya que cada persona que tuvo la oportunidad de participar nos dio información súper importante y valiosa que también nos va a quedar grabada y nos va a servir para todos, para futuras capacitaciones. Igualmente, si nos quieren contactar, ¿verdad, Víctor? Tenemos el correo, no sé si se puede compartir por aquí o algo así, por si alguien necesita. Y también que estén atentos porque tenemos una serie de capacitaciones, como dice Víctor, que se van a estar desarrollando durante estas semanas. Incluso ahí podríamos valorar si extender las capacitaciones después, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los hechos de estas semanas. Así que sí, quédense en casa, totalmente de acuerdo. Quédense en casa, aprovechen las giras que vamos a tener del cuarto a la cocina, de la cocina a la sala y de la sala al patio. Y esperemos que todos estén saludables, tanto ustedes como sus estudiantes y sus familias. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ya guardé los correos y ahí les estaremos compartiendo información. Muchas gracias, que pasen muy bonito día.